día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. He aquí que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el regaño, como no había mucha tierra, y brotó pronto como una profunda de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, y parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la tierra, y lo dio. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? ¿Y cuál a 30? El que tiene oídos para oír oiga. Entonces, acercándose los discípulos, ¿por qué hablas con palabras? Él respondiendo, porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene necesitará. Por eso hablo de palabras, porque viendo no ven, y oyendo no entienden. De manera que incluye en ellos la profecía de Isaías, y que oído oye, no entiende, y viendo ve, no percibe, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Los oídos oyen, están y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y luego se sanen. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas vivos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra ahora. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, tiene mano y arrebata lo que ha sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a y el que fue sembrado en el regaño es el que oye la palabra en el momento de la recibe, pero no tiene raíz en sí, sino el que lo conoce. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra de Dios, el que fue sembrado en los espinos, este es el que oye la palabra, pero antes de darle ahogan la palabra y se da consecuencia. Mas el que fue sembrado en el cielo, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce justicia. Palabra de Dios. Estamos comenzando una serie, la primera predicaría en la serie, sobre las parábolas de Jesús. Yo por mucho tiempo he querido trabajar con una serie que nos va a guiar a los evangelios. En algunas series de prédicas que hemos hecho hace poco hemos interactuado un poco con los evangelios, pero ya vamos a estar por varias semanas ahí con las parábolas de Jesús. Yo he vuelto a leer los 3 evangelios, donde principalmente figuran las parábolas de Jesús, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas.
Y dependiendo de cómo uno cuente las parábolas, hay al menos 40 parábolas. Ahora, no se preocupen, no vamos a estar todo el año en esta serie. De las más de 40 que hay, vamos a quedarnos con unos 12 o 13. Pero hemos elegido, seleccionado las parábolas para la serie, pensando en poder dar un panorama un poco completo de la enseñanza de Jesús por medio de las parábolas. Ahora, esta parábola, la parábola del sembrador, es una de las pocas que figura en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y hoy vamos a verlo desde la perspectiva de Mateo. Son muy semejantes, si tú lees la parábola del sembrador en Marcos o en Lucas, es muy semejante, algunas pequeñas distinciones ahí. Pero aunque vamos a trabajar con Mateo, quiero comenzar con algo que Marcos incluye, un detalle que él incluye ahí. Marcos 4, versículo 13. Ahí Jesús cuenta la parábola y luego los discípulos le piden que la explique. Y Jesús las pregunta, porque para mí, desde que comencé a estudiar este texto, me picó así la curiosidad. Él les pregunta, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y solo dos cosas clave y de ahí arrancamos con Mateo. Uno, las parábolas son para que sean comprendidas objetivamente. Es decir, aunque la parábola esconde, es decir, oculta una verdad en un cuadro, no es para que cada uno llegue a su propia conclusión en cuanto a lo que significa la parábola. Las parábolas son para que objetivamente sean entendidas. Es decir, aunque la parábola oculte significado dentro del cuadro, hay un significado específico y literal pensado por Jesús y nos corresponde buscarlo. Es decir, lo que nos corresponde no es buscar una interpretación cualquiera, sino qué es lo que Jesús quiso enseñar, cuál es la verdad oculta dentro del cuadro de la parábola. La otra cosa es esta. Jesús aclara que si entendemos esta parábola, que esta es la clave para entender todas las otras parábolas. Mira lo que dice. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo entonces, cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, si queremos entender las otras, tenemos que entender esta. Entonces, lógicamente, estamos comenzando aquí. La parábola del sembrador. Esta parábola es crucial. Vamos a verla esta mañana. Tres cosas, o mejor dicho, un marco de tres cosas para guiarnos esta mañana. Revelación, respuesta y ramificación. Revelación, respuesta y al final ramificaciones. Ahora, cuanto al contexto, Jesús está cerca del mar de Galilea. Se supone que sabemos que ya ha pasado al menos un periodo de su ministerio, pero todavía no se acerca a la última parte de su ministerio. Entonces está más o menos, se supone, en la mitad de su ministerio, el tiempo de su ministerio. Y él todavía está en Galilea, y una multitud de personas comienza a congregarse alrededor suyo. Jesús ese día dice el texto que sale de la casa, no sabemos qué casa, pero sale de la casa donde supuestamente pasó la noche. Y él, ahí al costado del mar de Galilea, decide subir una barca y ahí sentado comienza a enseñar a la gente que está parada en la playa. Ahora, yo no sé si era normal trabajar así, subir una barca para enseñar. Lo que sí sé es que lo normal en ese tiempo era que el que estaba enseñando, el maestro, normalmente tomaba asiento y los que escuchaban quedaban parados. En nuestro caso, en nuestra cultura es el opuesto. Yo estoy parado, ustedes están sentados. Entonces Jesús estaba trabajando dentro de su cultura, decide subir una barca, dar un poco de espacio entre él y los demás, se sienta ahí y comienza a enseñarnos. Y después viene la pregunta, los discípulos le ponen esta pregunta que también está ahí para nosotros. ¿Por qué Jesús les habla en parábolas?
Versículo 10, los discípulos tornan ahí la pregunta. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús responde a los discípulos de manera directa en el versículo 13, donde Él dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Capta lo que Jesús quiere decir ahí? Por si acaso, Él da dos respuestas y esta es la más directa. La otra que vamos a ver al final es aún más difícil de entender. Ellos le preguntan algo muy sencillo. ¿Por qué enseñas con parábolas? ¿Por qué ahora parábolas? Y Él les dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mira, al principio, en el comienzo de su ministerio, Jesús enseñó de una manera muy directa. Por ejemplo, quizás recuerdas del Sermón del Monte, entre Mateo 5 al 7. El Sermón del Monte tiene Jesús está enseñando ahí de manera muy directa, con bastante confrontación. Por ejemplo, Él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Muy directo. La ley dice esto, yo les digo que hay que ir más allá de la ley dice no matarás, yo les digo que si se enojan, son culpables del mismo juicio. Muy directo, muy pleno, no hay mucha confusión en cuanto a lo que Jesús está enseñando. Por ejemplo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muy directo, muy práctico. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al diezmado, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Muy directo. Es decir, quizás te gusta, quizás no te gusta, pero confrontacional, directa la enseñanza, y así comenzó a enseñar Jesús. Lucas creo que nos dice que Jesús, tal como Juan Bautista comenzó predicando arrepentimiento, y no sé si era Lucas o Marcos dice que cuando Jesús comenzó, él también comenzó predicando arrepentimiento. Vamos a hacer con el monte y es muy directo. Y de repente llegamos a Mateo 13 y la cosa cambia. Por eso los discípulos preguntan, ¿por qué estás enseñando ahora con parábolas? Me parece que la explicación se encuentra en esto. Los judíos en general, específicamente los fariseos, en general el pueblo, rechazó la enseñanza directa de Jesús. Así que, en este punto de su ministerio, Jesús decide cambiar a otro método de enseñanza, principalmente el uso de las parábolas. Por ejemplo, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les habla. ¿Qué nos está diciendo ahí Mateo? Nos está diciendo que desde este punto en adelante Jesús ha dejado de enseñar de manera directa y ahora está enseñando físicamente por medio de parábolas. Es un cambio. Y pregunto, ¿por qué la gente rechazó la enseñanza directa de Jesús? Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, en sus corazones la gente no quería cambiar. No quería la vida justa y misericordiosa que seguir a Jesús demanda. Y pregunto, ¿y qué de los discípulos? Porque son ellos que se han acercado a Él. Y ellos preguntan, ¿por qué parábolas? Y mira lo que Jesús dice. En el versículo 15 dice que, ahí citando a Isaías, dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Versículo 16, pero bienaventurados vuestros, ahora está hablando directo a los discípulos, bienaventurados sus ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Es decir,
a pesar de todas las debilidades que los discípulos tuvieron, y eran muchas, recuerdan que cuando Jesús muere, ni uno está ahí con él, es decir, debilidades profundas, sin duda, y pueden mantenerse despiertos para orar ahí en el huerto de Getsemaní, pero negando a Jesús. Pero con todas esas debilidades, Jesús mira a ellos y les dice, pero ustedes ven y oyen. Es decir, sus corazones estuvieron abiertos para escuchar la palabra de Dios y aceptar, con toda su debilidad. Es decir, la diferencia en cuanto a lo que Dios está haciendo en el corazón de uno no es necesariamente que nunca las o que varias casi nunca, sino tiene que ver con un corazón que realmente busca. Mira, de hecho, si uno busca a Dios, cuando falla, se arrepienta y corre a la cruz otra vez, y corre y encuentra ahí su perdón de pecado, arregla cuentas con otros, y si no persiste en una vida desordenada, espiritualmente hablando, una vida injusta, no persiste en una vida donde no muestra misericordia a otros, pero en el fondo no es una persona así. Con todas sus fallas, con todas sus debilidades, Jesús les diga que dice que ustedes cambien. Ustedes ahora, ¿qué de revelación? Recuerda la palabra. El sembrador sale a sembrar la palabra de Dios. Es decir, cuando tú escuchas la palabra predicada o enseñada, cuando lees la palabra, cuando un amigo te habla la palabra, Dios te está revelando a ti, te está mostrando la verdad. No quieres tener un corazón insensible que no puede oír la palabra de Dios. Como vimos con Rubén en la hora de la clase, el comienzo de un entendimiento de lo que Dios está haciendo en el mundo, de doctrina, comienza con un entendimiento de que Dios se ha revelado a nosotros y por medio de su palabra sigue revelándose. Es decir, Dios se revela a nosotros y de eso, cuando comenzamos a escuchar, a ver su revelación en su palabra, de ahí viene la pregunta: ¿y cómo vamos a responder? ¿Cómo responderás a la revelación que Dios te da? Primero revelación, en segundo lugar, respuesta. ¿Cómo responderás? Dios te revela a ti cómo responderás. Lo que Jesús hace con esta parábola es que nos muestra la manera en que la gente responde a la palabra de Dios. Es decir, la palabra no es nada más que eso, es la semilla. Cae, la palabra de Dios viene y cae sobre corazones que son como distintas tierras. Cae ahí la semilla de la palabra y el fruto que produce viene a raíz de qué tipo de tierra se encuentra. Es decir, el corazón del ser humano refleja distintos tipos de tierra. ¿Cuál es eso? Bueno, Jesús menciona primero el corazón que es como la semilla que cae junto al camino. Versículo 18 al 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, como un vaso de agua. Cuando uno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, lo que vemos con
la semilla que cae junto al camino es, y lo expreso de esta manera, la resistencia satánica a la revelación de la palabra de Dios. Y quiero que entiendan, no quiero sobreenfatizar esto, pero sí tiene su duda. Satanás es real. El engaño no existe. Hay grupos evangélicos que toman esta resistencia y lo ponen en un lugar supremo, como que la vida cristiana consiste casi exclusivamente en una pelea contra el engañador, y por si acaso ni el panorama de la Biblia completa, ni esta parábola nos indica que debemos entender la vida cristiana así, pero que Satanás sea real y su resistencia sea verdadera. Simplemente Jesús, Él mismo lo pone delante de nosotros. ¿Y qué pasa? Mira, Pedro nos dice que nuestro adversario diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo pregunto, ¿cómo es que Satanás quiere devorarme? En distintas maneras, sin duda. Pero según esta parábola, Satanás quiere devorarte principalmente con una estrategia, tomando la palabra y cerrando tu corazón escuchándola. No es algo más que eso, es decir, escucha la palabra y Satanás viene y por distracciones, por un corazón duro, por simplemente no querer responder a lo que la palabra te pone delante de ti, resistes la palabra de Dios y Satanás gana. De esa manera te devora. Uno piensa que Satanás devora con tentaciones morales o un hombre tan enojado que destruye su hogar. Y sin duda así pasa. Pero día tras día nos devora, trozo por trozo, cerrando nuestros corazones a la palabra. Es decir, si en un día tú no encuentras tiempo para leer, que sea 5 minutos, una porción de la palabra de Dios, buscando a Dios, y eso pasa día tras día tras día, de eso no encuentras el tiempo. Satanás te está devorando, trozo por trozo. Ahora, ¿qué de los pedregales? Porque cierta semilla cae sobre pedregales. Versículo 20, 21, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Nota la inmediata recepción gozosa de la palabra? ¿Te das cuenta de eso? Jesús describe una inmediata recepción gozosa. Si uno escucha la palabra y inmediatamente se goza, está alegre, comienza a servir a Dios, comienza a asistir a los cultos, comienza a supuestamente buscar a Dios. Pero hay un problema. El problema, según el cuadro de la palabra, es que no tiene raíces. Cuando viene aflicción y persecución por causa de la palabra, la persona abandona. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Cuando una persona viene a Jesús, a menudo es una crisis que lleva a la persona a buscar ayuda divina. Realmente es una crisis. Así que cuando una persona oye que Jesús ofrece una nueva vida, que hay salvación disponible libremente por la gracia de Dios, muchas veces, en muchos casos, lo recibe con alegría, porque piensa, he encontrado lo que yo estoy buscando como mi solución. Sin embargo, si la persona está pensando principalmente en términos de lo que puede obtener, escúchame bien, si está pensando principalmente en términos de lo que la persona misma puede obtener, entonces cuando las cosas se ponen difíciles en la vida cristiana, inmediatamente
dejar. Es decir, si tu encuentro con Dios ha sido principalmente una crisis, y veo que Jesús me ofrece algo que yo necesito y seguiré a Jesús mientras Él responde a mi necesidad. Verás como perdemos. Porque la nueva vida es una nueva vida que no cambia necesariamente situaciones, porque esas cosas están fuera de nuestro control. Lo que cambia es el corazón. Y Dios comienza a prepararnos para buscarle con todo nuestro corazón. Y es un cambio que produce gozo a pesar de la situación. Ahora, tengo que avanzar el caso entre espinos. Versículo 22. Que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahora en la palabra se hace infructuoso. Ahora, miren cómo Jesús habla de forma muy matizada. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Marcos, por si acaso, añade ahí las codicias o los deseos de otras cosas. ¿Por qué en este punto decide Jesús hablar de forma muy específica, muy matizada? Dos explicaciones. Uno, ninguna de estas cosas son malas en sí mismas. Es decir, una persona, todos nosotros tenemos que vivir la vida cotidiana, la vida diaria en este mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que cocinar, tenemos que lavar platos, tenemos que dormir, tenemos que vestirnos, tenemos que bañarnos, tenemos que separar tiempos para el descanso. Es decir, la vida diaria. Y no hay nada malo, sino hay mucho de bueno. Las riquezas en sí y tenerlas no es un pecado. Una persona rica no necesariamente está pecando. Pero Jesús levanta el tema de que estas cosas resistan la revelación de Dios, principalmente por medio de la Cristo. Hace 2 meses recibimos una ofrenda de una iglesia americana y era para el hogar indicado. Entonces, a mí me correspondía simplemente mandar las ofrendas. ¿Sabes qué? Me di cuenta que algo tan pequeño como una ofrenda y decidir a quién va y quién lo va a manejar y cómo lo vamos a distribuir, son detalles. Y me imagino, si cualquier persona que tenga más de $1 millón, yo no sé cómo vive sin la distracción de tantas cosas. Es decir, sí en sí tener cosas significa más distracción. Nosotros estamos ahí viviendo muchas veces para juntar más cosas y simplemente estamos juntando más distracción. Satanás a veces está alegre cuando uno se junta de cosas o de más distracciones, porque vienen siendo distracciones. Mira, estas cosas no son malas, pero hay que estar muy atentos a que estas cosas producen distracción. No queremos ser como los genéticos sobre y esas cosas comienzan a ahogar la vida está en ¿qué es lo que cayó sobre Juan? Versículo 22. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y pregunto, ¿cómo sabe una persona que está escuchando la palabra con su corazón?
Mira, no lo sabe de inmediato. Normalmente no lo sabe de inmediato. No puedes saber. Sabrás con el tiempo mientras observas el fruto. Si uno dice, ¿cómo sé qué tipo de tierra soy? Porque uno escucha esto y quiere saber qué tipo de tierra soy, ¿no? La respuesta normalmente no se puede dar inmediatamente. Tienen que ver el fruto. ¿Qué fruto hay? Eres menos cansado, te frustras menos tiempo, eres más paciente en tu hogar que antes. Las tentaciones pornográficas, morales, te tientan o tienen menos, te jalan menos. Sientes más compasión para la gente necesitada que antes. ¿Te entiendes? Dios en su soberanía ha decidido publicarnos su palabra por medio de un libro. Quiero tomar solo un momento para analizar algo muy claro para ustedes. En los tiempos pasados, Dios se reveló de distintas maneras: visiones, sueños, profetas, ahora mencionó la manera, la asna, en distintas maneras. Pero hoy día, y al final, bueno, no digo al final, pero en el tiempo correcto, vino Dios mismo en forma de Jesús. Pero cuando Jesús se fue, Él dijo, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Consolador? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Toma las palabras de Jesús, toma la palabra, la Biblia escrita, que la palabra clave es escrita. Es decir, la revelación de Dios que tenemos hoy no es un sueño, es un libro, no es una película, por si acaso. Es un libro. Hoy tenemos la Biblia. Lo que significa es que para que seas buena tierra, es necesario que leas la Biblia, que la escudriñes, que busques entender lo que realmente dice. Un par de semanas estuve en el centro de Lima y entré en una librería. Encontré un libro que se llama La conversión al evangelismo. La autora es una profesora de la TUCT, de la Católica, se llama Veronique Mercado. Y ella, es muy interesante el libro, no lo termino todavía, casi estoy acercándome al final. Ella buscó en su libro explicar por qué muchos peruanos en los últimos 30 años han dejado la Iglesia Católica para unirse a iglesias evangélicas. Cuando vi el libro y vi atrás lo que se trata, eso me interesa, lo comprendo. Y ella observa que para muchos evangélicos la Biblia, mira, ella, a mi conocimiento no es creyente, es una incrédula. Pero ella dice que la Biblia, según sus observaciones, reemplaza al rol de las imágenes de los santos. Es decir, para un evangélico que antes era católico, que la Biblia viene siendo como un reemplazo de lo que eran las imágenes de los santos. Por ejemplo, ella ha observado que los taxistas católicos tienen siempre sus imágenes. ¿Y qué tiene el taxista evangélico? Citas bíblicas. O según ella viene escuchando la radio cristiana, más palabras, canto, poesía, etc. Y ella observa que el cristiano evangélico deja las imágenes, comienza a pasar su fe en la Biblia, y luego aprende bastantes versículos bíblicos para ayudarle en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando yo leí su observación aquí, lo que quiero explicarle, dije, ella, sin ser creyente, observa algo que es de bastante confrontacional a nosotros. Ella dijo que, sin embargo, no, el peruano evangélico no necesariamente lee la Biblia con el fin de entender sus argumentos. Es decir, no lo lee como otro libro.
lo tiene como un reemplazo de la Biblia. Memoriza versículos, para momentos precisos entra con versículos, pero de leerla para escudriñarla, él dice que no. Ahora, ella dice que la Biblia funciona para muchos evangélicos a modo de índice, una colección de referencias para poder responder a los problemas de la vida. Escuché a Pastor John Piper decir hace un par de años, escucharon una predica de un entrevista, dijo: la Biblia no es un hilo de perlas, es una cadena de argumentos. El hilo de perlas es lo que Verónica de dejar de ser. Si el cristiano evangélico tiene ahí la Biblia como un modo de referencia, versículos memorizados que saca y pone en su momento y piensa que conoce a Dios. Lo que Piper dice es: hay perlas, porque que hay perlas, y que nos ayudan, nos ayudan. Pero principalmente la Biblia es una cadena de argumentos. Por eso tenemos que leerla, y tenemos que estudiarla, y tenemos que escudriñarla, y buscar no solo el versículo para el día, sino entender los argumentos del Creador mismo. Escudriñar. Si lo hacemos, para la promesa. Fruto. A 30, a 60, así. Ahora hay que concluir, planificación. Les dirijo a los versículos 11 y 12. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Hablando Jesús a los discípulos. Mas a ellos, hablando de los que no eran discípulos, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene lo será quitado. Esta es palabra dura. El que tiene, se le tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, aún lo poco que tiene, ¿de qué? De revelación, de Dios revelándose, dando palabra. La palabra, por si acaso, recuerden la palabra, cae sobre muchos oídos, cae para que muchos escuchen. Vivimos en un país donde casi todo el pueblo peruano escucha de cierta manera la palabra de Dios, o radio, o un taxista le evangeliza, o lo que sea. Aún en la Iglesia Católica se escucha de vez en cuando la palabra de Dios. Sí, escucha. Porque si uno no comienza a responder, no es buena tierra, en algún momento a uno lo tiene, pues será encontrado. Si tomas en cuenta qué está pasando aquí, hay una advertencia y una promesa. La advertencia es que si no respondes a la palabra de Dios, entonces, eventualmente, en algún momento, llegarás a un punto donde ese acceso a la gracia de Dios será cortado. Puede ser tu misma muerte, o podría ser antes. Si uno resiste y resiste y resiste, y no quiere ser buena tierra, en algún momento, la fuente de gracia se corta. ¿Cuál es la promesa? Que aquí yo vivo. Yo vivo en esta promesa. Yo vivo diario en esta promesa. Si respondes al poco que sabe de la palabra de Dios, entonces más de la palabra te será revelada. Mira, ahí quiero vivir. Yo no sé todo. No domino toda la palabra de Dios. Constantemente alguien me pide un consejo y yo no tengo idea de cómo aconsejar. Y yo digo, porque si simplemente respondo y obedezco cuando Dios me revela, más será revelado. Entonces,
¿Qué necesito? Simplemente obedecer. Responder a lo que Dios me ha revelado. Versículo 16 y 17. Pero bienaventurados, él dice, ya hablando de los discípulos, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves, y no lo vieron. Y a oír lo que oís, y no lo vieron. Es decir, lo que muchos profetas y mucha gente antes de la venida de Jesús desearon ver, era el tiempo del Mesías. La venida de Dios mismo en la persona de Jesús. Es decir, cuando vino Jesús, Él vino Él mismo siendo un tipo de parábola viva. Él mismo, la palabra esencial. Es decir, una de las ironías del uso de Jesús de las parábolas es que Él mismo fue una parábola viviente. Por eso Juan dice, nos dice en Juan que lo que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Al leer las palabras de Jesús en los evangelios, al ver su gracia y su verdad, su justicia y misericordia, estás viendo a Dios mismo. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con la revelación de Jesús en tu vida? ¿Qué harás con las dos leyes de la palabra? Mi oración es que seas buena Dios, produciendo mucho. Vamos a ver. Todos, por favor, y cuiden sus ojos. Darles un momento para reflejar. La pregunta clave es cómo responder. Pero va a tocar un himno, y ahí luego cantaremos un himno que nos dirige a esta respuesta. Amo a Dios, dice él, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra, pero que eso sea tu respuesta. Padre Dios, que seamos por el tiempo, siempre respondiendo muy bien. Si hay alguien que necesita hoy tomar el paso de obediencia, responder fe y creyendo en el Evangelio, estando fe, ayúdale.